La guerra de Siria es un conflicto bastante complejo, así que no es de extrañar que los globalistas hayan salido con la suya a la hora de engañar a la gente sobre lo que de verdad está pasando allí. La idea principal que explica todo es la siguiente. Los banqueros internacionales, los globalistas, quieren eliminar a Bashar al-Assad y están dispuestos a hacer lo que sea, incluso diabluras, para alcanzar sus objetivos. Ya veréis a qué me estoy refiriendo. Siria tiene unos 20 millones de habitantes. La población siria es bastante homogénea étnicamente. Básicamente son la misma gente. Así que no se trata de un conflicto étnico. Solo un 10% de la población no es árabe, sino kurda. Siria no está dividida étnicamente, pero sí lo está religiosamente. El 75% son musulmanes suníes, el 15% son musulmanes chiíes, concretamente de la rama alawita, y el 10% son cristianos. Bashar al-Assad, como es lógico, favorece un poco a los alawitas y garantiza la protección de los cristianos y de los kurdos. Los alawitas históricamente han sido una minoría marginada, pero desde que en 1970 llegó al poder mediante un golpe de estado a Assad, su situación ha mejorado mucho. Este hombre murió en el año 2000 y le sucedió su hijo, el actual presidente Bashar al-Assad. Parece evidente que si este hombre se mantiene aún en el poder es porque un gran número de suníes le apoyan, lo cual a priori puede resultar extraño. De hecho, está tan seguro de que cuenta con el apoyo de la mayoría de los suníes que ha propuesto varias veces poner fin a la guerra y celebrar elecciones. Pero los rebeldes y los americanos se han negado, pues sabían que ganaría de calle dichas elecciones. ¿Por qué la población suní apoya a un alawita? Me da la sensación de que los suníes de clase media tienen miedo de los insurgentes, de la ideología islamista radical de los grupos rebeldes, compuestos básicamente de suníes de clase baja y mercenarios extranjeros. Pensad que en el mundo árabe los islamistas radicales equivalen a los revolucionarios comunistas en los países occidentales. Quieren alcanzar el poder por la fuerza y cambiarlo todo de arriba a abajo. Es cierto que tanto la clase media árabe como la occidental está bastante harta de los corruptos de arriba, pero de ahí a destruirlo todo por un proyecto mesiánico utópico va un trecho. Ya sabéis cuál es mi teoría. La clase media quiere dinero, no revoluciones. Pero ha cometido un grave error. Al permitir a los banqueros internacionales hacer todas las locuras que han hecho en las últimas décadas, es decir, imprimir dinero a lo loco y quedárselo casi todo ellos, van a tener todo lo que deseaban evitar. Revueltas sociales, revoluciones, guerras civiles y guerras internacionales. Con suerte se evitará la guerra nuclear. El tiempo dirá. Señores, hay veces que hay que coger el toro por los cuernos cuanto antes, y atrasar el enfrentamiento, en este caso contra los banqueros, no ha hecho sino empeorarlo todo. Ahora ya veremos cómo acabará todo. La guerra civil siria empezó en marzo de 2011, simultáneamente a la caída de Gaddafi en Libia, derrocado por grupos rebeldes armados por los americanos que contaron con la ayuda de la aviación británica y francesa. ¡Qué casualidad!, ¿no? Me parece evidente que el gobierno americano, concretamente Hillary Clinton, también armó a los grupos rebeldes sirios. Pruebas no tengo, pero todo apunta en esa dirección. Sin estas armas no hubiera comenzado la guerra civil en Siria. Así que no es desaventurado afirmar que Estados Unidos es el responsable último de todas las muertes de Siria. Al parecer no fue suficiente con lo de Irak. ¿Por qué Estados Unidos cometió semejante felonía? Porque el sistema del petrodólar se está resquebrajando y necesita tener bajo control todo Oriente Próximo. Por eso invadió Irak en 2003. Yo creo que su plan era invadir inmediatamente después Siria y luego la pieza mayor, Irán. Pero la aventura de Irak se torció y tuvieron que posponer estas invasiones. Luego vino la crisis de 2008 y desde entonces ya es imposible para ellos convencer al pueblo norteamericano de que apoyen la invasión de más países. Así que los globalistas ya solo pueden derrocar al gobierno sirio e iraní de forma indirecta, promoviendo revueltas populares, golpes de Estado o guerras civiles. El gobierno iraní es fuerte y ha resistido estas maniobras, pero el gobierno sirio no lo logró, así que en Siria al menos consiguieron que estallara la guerra civil. El problema es que estamos en el 2017 y Bashar al-Assad finalmente ha derrotado a los rebeldes sirios y al Estado Islámico. Así que los globalistas han fracasado en su intento de hacerse con el control de Siria. A eso hay que añadir otro factor. Estados Unidos tiene más de 600 bases militares repartidas por todo el mundo. Rusia solo 2. ¿Sabéis dónde están esas bases? En Siria. Una base aérea en Latakia y un puerto en Tartus. Si Estados Unidos hubiera conseguido derrocar a Bashar al-Assad, de paso hubiera expulsado a los rusos de Siria y de Oriente Próximo. Hasta aquí todo es bastante fácil de entender. Estados Unidos quiere derrocar un gobierno y por ello facilita armas a los grupos rebeldes que luchan contra ese gobierno. Es lógico. Incluso es comprensible. Lo que no es tan comprensible y mucho menos justificable es que Estados Unidos cree una organización terrorista como el Estado Islámico. O sí,
teniendo en cuenta que los aliados de Estados Unidos en la aventura de derrocar a Bashar al-Assad son Arabia Saudí, Israel y Turquía. 3 países bastante canallas. Aunque Turquía finalmente se ha dado de baja de esta coalición y ahora está dispuesta a aceptar a Bashar al-Assad a cambio de su apoyo contra los kurdos. Pues tras la derrota del Estado Islámico, Estados Unidos e Israel se han empeñado en crear un Estado kurdo en el norte de Irak y tal vez en el este de Turquía. Yo antes pensaba que los globalistas eran unos genios. Bueno, en realidad han hecho cosas geniales, como crear el sistema del petrodólar, por ejemplo, o destruir Europa hace 80 años, algo que no les perdonaré jamás, allá pasen 1000 años más. Pero últimamente se les está yendo la olla. Más que unos genios parecen unos iluminados. ¿De verdad creen que pueden crear un Estado kurdo con la oposición de Turquía, Irán, Siria y el gobierno de Bagdad? Esto demuestra que a esta gente se le ha ido la olla. Volviendo al tema del verdadero origen del Estado Islámico. ¿Por qué Estados Unidos ha creado semejante monstruo? Porque los americanos pronto comprendieron que los grupos rebeldes sirios, a los que apoyó abiertamente desde el principio, no conseguirían derrocar a Bashar al-Assad. Así que decidieron crear un grupo de locos asesinos a los que financiaría y armaría en secreto, el Estado Islámico. El objetivo era el siguiente. Atención a esto que es muy interesante. Una vez el Estado Islámico hubiera conquistado Siria, Estados Unidos tendría el apoyo de la ONU y de la opinión pública norteamericana y mundial para invadir Siria para destruir al Estado Islámico. Resultado final de la operación, el ejército americano ocupa Siria y además lo hace con el aplauso agradecido del mundo civilizado. Afortunadamente nada ha salido como esperaban. La aviación rusa ha intervenido y ha destrozado al Estado Islámico. Si bien los rusos, gracias a la campaña de desinformación de nuestros medios de comunicación, no han recibido el aplauso agradecido del mundo civilizado. Bueno, pues yo desde esta humilde plataforma aprovecho para agradecer a los rusos su gran labor al destruir al Estado Islámico. A continuación, expondré las 5 pruebas que demuestran esta tesis. Prueba 1. La revuelta popular empezó en marzo de 2011 en Alepo. Enseguida comenzaron los enfrentamientos armados. Pregunta: ¿de dónde sacaron las armas los grupos rebeldes? Solo una poderosa potencia extranjera pudo darles esas armas. Prueba 2. Tras 2 años de guerra, los grupos rebeldes estaban perdiendo terreno. En marzo de 2013, Obama trazó una línea roja. Si el ejército sirio utilizaba armas químicas, Estados Unidos invadiría Siria. Casualmente, repito, casualmente, 3 meses después tuvo lugar un misterioso ataque químico en Damasco. El gobierno americano acusó a al-Assad de cruzar la línea roja. ¿Qué pruebas tenía el gobierno americano de que el ejército sirio utilizó gas sarín? Ninguna. Esto me recuerda al asunto de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, ¿no os parece? Obama se disponía a ordenar la invasión de Siria cuando recibió una llamada de Putin, en la que básicamente le dijo que si lo hacía, empezaría la Tercera Guerra Mundial. Obama afortunadamente se echó atrás. Prueba 3. Poco después surgió de la nada el Estado Islámico. Los grupos rebeldes sirios estaban bien armados, pero lo del Estado Islámico era otra cosa, era un nivel superior. Contaba incluso con armamento pesado. Menos aviones, tenía de todo. ¿De dónde sacaron todo ese material? Resulta que algunas milicias del Estado Islámico expulsaron, entre comillas, a los norteamericanos de algunas ciudades de Irak, que se vieron obligados, entre comillas, a dejar atrás material militar muy valioso. Entonces el Estado Islámico, en vez de seguir persiguiendo al infiel ejército invasor americano en Irak, se llevó ese material a Siria y lo utilizó para enfrentarse al ejército sirio. Y ya se ve cuáles eran las prioridades del Estado Islámico. Prueba 4. A partir de ese momento, la aviación americana supuestamente empezó a bombardear al malvado Estado Islámico. Digo supuestamente porque cuanto más bombardeaban los aviones americanos, más avanzaba el Estado Islámico, que parecía imparable. La aviación americana estaba violando el espacio aéreo sirio continuamente y accidentalmente bombardeaba una y otra vez al ejército sirio, en vez de atacar al Estado Islámico. Prueba 5. 2 años y centenares de miles de muertos después, el Estado Islámico se plantó a las puertas de Damasco. Hasta ahí llegó la paciencia de Putin. En septiembre de 2015, previa autorización del gobierno sirio, Putin ordenó a la aviación rusa destrozar al Estado Islámico. Dicho y hecho. En pocos meses el Estado Islámico prácticamente fue aniquilado. Alguien podrá decir que ha seguido operando en 2016 y 2017, pero debéis tener en cuenta que se trataba ya de una organización fantasmal que apenas controlaba las zonas desérticas del este de Siria. El ejército sirio se ha tomado más tiempo de lo que cabía esperar para asestar el golpe definitivo al Estado Islámico porque estaba lamiéndose las heridas y reorganizando las tropas.
La semana pasada se reunieron en la ciudad balneario rusa de Sochi representantes diplomáticos de Siria, Rusia, Irán y Turquía para declarar oficialmente la derrota del Estado Islámico. Nuestros medios de comunicación apenas han cubierto la noticia y casi se les notaba que estaban tristes y decepcionados. Algunos periodistas incluso apuntaban amenazantes que esto no era el final del Estado Islámico, pues ahora activarían como represalia sus células durmientes repartidas por Europa. Este es el titular en el periódico El País al día siguiente de la reunión de Sochi. Esta guerra sí la gana el ISIS. A este titular le sigue este texto. Entre derrotas militares y mentiras de propaganda, el grupo yihadista mantiene prácticamente intacta su potente marca y capacidad para movilizar e inspirar radicales de todo el mundo. Lo de nuestros medios de desinformación es repugnante. Por eso me he visto obligado a hacer estos audios, para combatir su repugnante manipulación. O sea, yo y 3 más como yo, contra El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC, La Razón, Televisión Española, Antena 3, 4, Telecinco e incluso La Sexta. Que ciertamente es un canal muy crítico con la banca en general, pero que evita hablar de los Rothschild y de los Rockefeller. Bueno, ya sabéis que España es la tierra del Quijote, pero tal vez esta vez muchos Quijotes juntos podamos derrotar a estos molinos. Supongamos que los comentaristas que cuelgan audios en YouTube en Estados Unidos convencieron a 2 millones de personas para que votaran a Trump al hacer públicos todos los trapicheos de Hillary Clinton que los medios de comunicación ocultaban sistemáticamente. Esos 2 millones de votos son los que hicieron ganar las elecciones a Trump. No minusvaloréis el poder de Internet. Os aseguro que ahora los globalistas ya no lo hacen. En los 2 últimos años, Rusia ha tenido que soportar 3 provocaciones intolerables. El 31 de octubre de 2015, un mes después de empezar a bombardear al Estado Islámico, un avión ruso con más de 200 pasajeros a bordo que cubría la ruta entre Egipto y San Petersburgo explotó en el aire. Un mes después de ese atentado, Turquía derribó un avión de combate ruso en cielo sirio, alegando falsamente que había violado su espacio aéreo durante 20 segundos. El 25 de diciembre de 2016, 10 días después de que el ejército sirio expulsara a los rebeldes de Alepo, un avión militar ruso que transportaba al coro del ejército a Siria para conmemorar la victoria con un concierto navideño sufrió un accidente sobre el Mar Negro. Murieron un centenar de personas. Evidentemente esto no es nada comparado con los centenares de miles de sirios que han muerto en este conflicto, pero demuestra que el nivel de maldad de los globalistas no conoce límites, como corrobora el extraño ataque con gas que mató a más de 100 personas en un hospital de una población controlada por los rebeldes sirios el 4 de abril de 2017. Un atentado de bandera falsa perpetrado por los globalistas para acusar ante la ONU a Bashar al-Assad de crímenes de guerra, para que autorizase la invasión de Siria por parte de Estados Unidos. Afortunadamente dicha iniciativa no prosperó, pero demostró una vez más las fechorías que esta gente está dispuesta a perpetrar para alcanzar sus objetivos. Cabreados por su nuevo fracaso, Trump ordenó lanzar 60 misiles Tomahawk contra una base aérea siria. Su último intento de internacionalizar el conflicto tuvo lugar el 19 de junio, cuando un avión norteamericano derribó un avión sirio. Supongo que el objetivo era que las baterías antiaéreas rusas S-400 derribaran al avión americano, para iniciar una escalada bélica. Afortunadamente los rusos, una vez más, no cayeron en las provocaciones americanas. Todos debemos alegrarnos del exterminio del Estado Islámico. No obstante, no seáis ingenuos, esto todavía no ha acabado. La embajadora norteamericana ante la ONU, Nikki Haley, ya ha dejado claro que Estados Unidos no necesita el aval de la ONU para intervenir en Siria. Y no olvidéis que Estados Unidos tiene desplegados 2.000 soldados en Siria, y ellos sin la autorización del gobierno sirio y mucho menos con el aval de la ONU. Lo que le faltaba a Siria y al mundo, otra de esas invasiones liberadoras norteamericanas. Creo que no es necesario que insista en lo que ya sabéis. A Estados Unidos le importa un comino el destino de los sirios. Lo único que le preocupa es preservar el sistema del petrodólar. Alegrémonos, pues, de este nuevo fracaso de los globalistas, pues puede que sea uno de los últimos clavos en su ataúd.